Sí, ahora se me oye mejor, ¿verdad? Si contratáis a gente mirando su cerebro, sois especialmente creativos o verdaderamente habéis intentado estructurar internamente la innovación de alguna manera. O sea, que esto es, entiendo que no es fruto de un milagro. Mira, a mí me encantó lo que hemos escuchado esta mañana, tanto de Gurús como de Broad, porque es un poco la demostración que tratar de estructurar demasiado la innovación hoy en la empresa, no, o al menos que los modelos que vas a utilizar para innovar van a ser radicalmente diferentes de los que has utilizado hasta ahora. Entonces, muchas empresas todavía trabajan con modelos de innovación o de asignación de recursos que datan de los años 50, 60, 70, del tiempo del apogeo de la Harvard Business School y otras. Estos modelos ya no funcionan o no dan el mismo resultado porque estamos en un mundo donde la noción de efectos de red, de efectos de células neuronales, la encuentras en todas partes en los modelos de negocios y con los efectos que eso produce sobre el hecho que una empresa va a dominar o no un mercado. Entonces, muy difícil estructurarlo. Lo único que sabemos es que tiene que ser distinto del pasado. Entonces, por supuesto, tratas de darle un poco de estructura, sobre todo a la gente, a tu gente, a la gente a la que vas a pedir este esfuerzo de innovar. Pero mucha estructura puede matar la innovación, especialmente en grandes grupos. Muchas gracias. Otra empresa muy disruptiva que tenemos hoy aquí en el panel es DHL. Tenemos aquí a Javier Esplugas. Su puesto es el de responsable de planificación y arquitectura TI de la parte de supply chain de DHL. Así Bienvenido. es. Gracias. Comentábamos ahora, estuve presente hace poco en una conferencia con un compañero vuestro de la empresa y habló de cosas, inimaginables, ¿no? Para una empresa teóricamente tradicional. Drones, realidad aumentada, realidad virtual, inteligencia artificial. De hecho, el nivel de mecanización o automatización de vuestros centros es bastante superior al que podríamos tener, con todos mis respetos, en un centro logístico de Amazon, por lo menos el de aquí de San Fernando de Henares. O sea, llegáis bastante más allá. Entonces, cuéntame desde vuestro punto de vista cómo veis el futuro de la logística. Todo esto, son más que modas, esto de los drones. Muy bien. Digamos que el negocio de la logística ha sido tradicionalmente un negocio bastante aburrido. Movemos cajas. Entonces, como resultado, creo que nunca hemos recibido demasiada atención a cómo podríamos ser más eficientes. Evidentemente, hemos aplicado todos los procesos de mejora continua, procesos de diversas escuelas de negocios, y llega un momento en el que si tú sencillamente lo que haces es descargas cajas, mueves cajas, hay un límite que no puede ser traspasado. Hay una cifra que, en cierto modo, abre mucho los ojos a la gente cuando hablamos de la disrupción en el mundo de la logística, y es, en el año 2014 se invirtieron 600 millones de euros en empresas tecnológicas, startups, para, en cierto modo, hacer disrupción del mundo de la logística. 600 millones. En el año 2016 se han invertido 2,7 billones, 2.600 millones. Ya te da una idea que, en cierto modo, al final se ha multiplicado por 4 el valor, digamos, de inversiones de empresas de capital riesgo en el mundo de las startups en cuanto a lo que aparece en la logística. Hemos visto que hay nuevos players en el área del área de consumo, Amazon, Google, etcétera, etcétera. Entonces ven que en la logística, en cierto modo, va a ser un área en la que quizás van a haber, evidentemente, nuevos players. Estamos actualmente viendo ratios de crecimiento a nivel de startups, de más o menos se crean unas 6 startups a la semana en Silicon Valley y en el resto del mundo. De estas, aproximadamente el 95% de ellas no llegarán al año de vida. Pero aún así, sabemos que DHL, en nuestro caso, vamos a tener que, en cierto modo, pues, coexistir con quizás 30, 40, 50 empresas al año que sí que tienen modelo de negocio detrás y sí que tienen inversión. DHL yo creo que fue una empresa que en los años, digamos, 90, justo en el cambio de siglo, hizo una apuesta muy importante estratégicamente en cuanto a lo que era la globalización y creíamos en cierto modo, el valor que China
iba a aportar al comercio mundial. Esas inversiones realizadas en su momento nos han permitido darnos a día de hoy una posición, digamos, bastante cómoda en cuanto al liderazgo de mercado. Pero sabemos que el mercado va a cambiar. Entonces, la única manera de mantener ese liderazgo por nosotros, nuestra supervivencia, nuestros clientes, es quizás llevarlo a cabo y, en cierto modo, liderar ese cambio. Palancas vistas hasta ahora, por tanto, pues he hablado anteriormente de prototipado, de crear equipos diversos, de no estructurar en exceso la innovación, de optar por una mejora continua, pero bueno, que tiene cierto límite, y de invertir. Sí. Esto, pues al final no es gratis, ¿no? Todos somos creativos, pero llevarlo a cabo y cambiar el modelo de negocio, pues no es gratis. Así es. Tenemos aquí otro ejemplo, que es el de Salesforce. Otra de las grandes palancas de la innovación es sin duda el cloud computing. Aquí sí entramos un poquito más en materia tecnológica. No sé si conocéis todos lo que es Salesforce. Cloud computing seguro que habéis oído hablar. Bueno, pues probablemente la empresa más disruptiva en este campo y la que verdaderamente impulsó la categoría a lo que está siendo hoy, que hoy pues, todas las grandes empresas usan en mayor o menor medida algo de cloud, etcétera, es gracias a Salesforce. Tenemos aquí a Arsenio Otero, que es el responsable de Business Operations de la compañía en Europa, Oriente Medio y África. Entonces, mi pregunta va más, no tanto por la parte tecnológica, porque es indiscutible que el cloud ayuda, agiliza, etcétera, sino por la parte de la cultura corporativa de un Salesforce. No deja de ser una empresa que fue una startup de Silicon Valley y que hoy factura 8.000 millones de dólares. Hombre, yo creo que al final todos son las personas, ¿no? Al final la innovación y todo se reduce al ámbito de la persona y el talento, ¿no? Y todo gira en torno a ello. Y para nosotros un elemento que se convierte en fundamental es cómo esas personas generan y desarrollan la innovación, ¿no? Y aquí tenemos 5 elementos que son lo que nosotros llamamos nuestros ingredientes un poco de la innovación, ¿no? También un poco ¿por qué Salesforce habla de sus ingredientes de innovación, no? Pues Forbes nos ha clasificado los últimos 6 años como la empresa más innovadora del mundo. En septiembre del año pasado nuestro CEO fue el innovador de la década. O sea que son nuestras recetas, nuestras palancas y todo gira en torno a las personas. La número 1 que nosotros decimos siempre es obsesión con el cliente. O sea, al final sabemos que hay empresas que son capaces de crear necesidades del cliente, pero hay empresas que tienen que entender las necesidades del cliente. Nosotros entendemos que nosotros somos una de las que tienen que entender las necesidades para dar respuestas. Hay otras que son capaces de generar necesidades, que no las tenemos. La segunda palanca, que para nosotros es muy importante, es pensar en grande. Y pensar en grande, si conocéis el mundo del software, siempre hay la versión 1, la versión 2, el release 3, el release 4. Pero eso es evolutivo. Eso es una innovación evolutiva. La innovación es cuando cuando introduces el cloud computing y pasas del modelo on-premise al cloud, o cuando estás hablando del Internet of Things, del Internet de las cosas, o estás hablando de la inteligencia artificial. Y esa es la disrupción. Luego un elemento, y os decía, las personas, está la cultura. Al final la cultura es capaz de comerse la estrategia, los modelos de desarrollo, todo, ¿no? Y aquí hay algo que yo sí que creo que es fundamental para generar innovación, que es la transparencia. Parece perogrullo, pero la transparencia empieza porque, y os cuento nuestro ejemplo, ¿no? Que es el que conozco y el que puedo poner como ejemplo. El management meeting ejecutivo que realiza la compañía 2 veces al año con los 200 ejecutivos se retransmite para todos los empleados de la compañía. Para todos. Es un ejemplo de transparencia. El plan de negocio de la compañía del año está disponible para todos los empleados, con números, con targets, con los guidance que estamos dando de mercado. O sea, yo creo que eso es un ejemplo de transparencia y alineamiento, y luego la colaboración. Hablábamos antes de que hay herramientas de colaboración que generan que todo el mundo esté en el mismo parámetro. Y finalmente hay un elemento que para mí es fundamental, y es saber que cuando estás innovando hay un propósito superior, ¿no? Y para nosotros eso siempre estamos muy orgullosos de decirlo, que es la idea de el dar de vuelta a la sociedad, ¿no? The business of business is getting a better world, es lo que solemos decir nosotros, ¿no? Al final hay una componente de ¿para quién estamos aquí para servir? ¿A los stakeholders o a los salesholders, ¿no? Los americanos tienen esas 2 palabras que son preciosas, ¿no? El stakeholder de una empresa, al final, ¿quiénes son? Sus empleados, sus clientes, sus partners y la comunidad en la que operan.
Si tú lo haces bien con esas 4 personas, lo vas a hacer bien con tus shareholders. Y todo eso va a generar la innovación, ¿no? Es un poco los 4 elementos que nosotros vemos como que han construido nuestra base y que son 4 elementos que forman la cultura al final del día. Muy bien, muchas gracias. Antes de continuar sobre este debate de la cultura corporativa, me gustaría que Nacho de Pinedo, que es el cofundador y consejero delegado de ISDI, la Escuela de Negocios Digitales, nos hablara de qué es para ti un empleado, una cultura corporativa y un empleado digital, un profesional digital, que se nos llena la boca de estas palabras y verdaderamente eso qué significa. ¿Es alguien que sabe comprar por internet de vez en cuando o es mucho más que eso? Bueno, yo creo que hay una confusión con el término digital. Cada vez que unimos algo con la palabra digital, acabamos pensando en tecnología. Y yo creo que el concepto es diferente. Estamos hablando de empleados en la era digital. Estamos hablando de marketing en la era digital. Estamos hablando de estrategias para la era digital, no estrategias digitales, no marketing digital, no consumidores digitales, porque digitales no somos. La realidad es que lo que estamos viviendo no es una época de cambios, es un cambio de época. Lo que está ocurriendo es lo mismo que pasó hace 100 y pico años cuando vino la electricidad, o cientos de años más tarde, antes cuando apareció la imprenta o miles de años antes cuando apareció la rueda. Hay una serie de avances tecnológicos que propician cambios en los modelos productivos, en los modelos de trabajo, en los modelos sociales, etc. Y adoptan en ese momento pues probablemente el término de la tecnología que los propició. Es la revolución industrial, es un ejemplo. Entonces, cuando hablamos de ese empleado digital o de esa persona digital, realmente de lo que estamos hablando es de un empleado o de una persona que sepa desenvolverse en este nuevo ecosistema. Y la primera, yo te diría que la primera característica que tiene que tener esta persona o este empleado es la aceptación de que entra en un entorno donde lo único que es permanente es el cambio. Va a haber cambios continuos. Va a haber cambios en la manera como nos organizamos dentro de la empresa. Tu puesto de trabajo de hoy no va a ser el mismo dentro de 6 meses. Va a haber cambios en la manera como tu empresa se aproxima a los clientes. La manera de aproximarse va a cambiar porque las tecnologías están cambiando. Va a haber cambios en quién es tu competencia. Tu competencia ayer era Schneider y mañana es Google. Todo eso, lógicamente, genera un estrés. Lo que pasa es que yo creo en la neuroplasticidad del cerebro y creo también en el poder de la educación y por lo tanto, probablemente la palanca que tenemos que hacer para transformarnos en un empleado digital, en un ciudadano digital, es, una vez hemos reconocido que estamos en una época de cambios, ser positivos respecto a esto, ¿vale? Y nosotros tenemos un concepto que es ser optimista digital, pensar que esto que viene ahora no tienes escape, con lo cual tienes 2 opciones, o ser pesimista, con lo cual te acabas pegando un tiro, porque esto no va a desaparecer, o ser optimista, y si eres optimista, intenta sacar lo mejor de esto para ti como persona, para ti como profesional, para ti como empleado de una empresa y para ti como miembro de la sociedad y por lo tanto, como alguien que tiene que devolver. Y si pasas de reconocer a ser optimista, lo siguiente que te queda es entrenarte a entender este ecosistema y a manejarlo, es decir, formarte. ¿Vale? Y aquí hay un concepto muy interesante que es el lifelong learning. Hasta ahora nuestro modelo formativo, que influía mucho en cómo estructurábamos el cerebro, era básicamente que íbamos al colegio, íbamos a la universidad y ya estábamos formados. Luego lo siguiente el trabajo y ya está. Y ahora pasamos a una fase en la que, como los cambios van a ser continuos, vamos a estar formándonos continuamente. Y eso no es malo, yo creo que eso es bueno. Eso, Gurutz me corregirá, pero yo creo que eso previene el Alzheimer, probablemente. Pero da susto. Da susto, pero nos lleva a otro nivel en el que hay que empezar a cambiar todos los parámetros. Y hay conceptos como el cloud, conceptos que no hablábamos de esto hace 15 años, no sabíamos lo que era, y que ahora nos ha costado entrar, pero los hemos entendido y le estamos sacando provecho. Entonces, si somos capaces de hacer esas 3 cosas, aceptar, verlo de manera positiva y formarnos para entrenarnos ante esto,
yo creo que ese empleado digital va a ser el empleado más feliz del mundo. Posiblemente. A nivel individual, desde luego. Y a nivel empresarial. Yo creo que esto es Una un mundo empresa de oportunidades. Tiene un gran reto por delante. Aquí estamos viendo varios de los ejemplos, son todo empresas que han dado un paso al frente y han apostado por lo que creen que será una realidad dentro de unos años. Al final hablamos de unas inversiones muy potentes. Por ejemplo, podemos hablar de IBM ahora. IBM lo ha apostado todo al cloud y a la inteligencia artificial. Una inteligencia artificial que ahora hablaremos más determinadamente sobre el tema, pero todavía está casi en pañales. Empieza a dar resultados, ahora ya hay casos de aplicación real de estas tecnologías en empresas con resultados reales y tangibles, pero todavía es muy incipiente y, sin embargo, también DHL, Salesforce cuentan, habéis dado un paso al frente y apostado por todo ello. Háblanos que, bueno, en el caso de IBM tenemos aquí a Ricardo Mínguez del Olmo, que es, bueno, precisamente trabaja en la unidad de Watson, que es la unidad de inteligencia artificial de IBM. Y vosotros habláis más que de inteligencia artificial, de inteligencia cognitiva. Entonces, explícanos qué es esto de la inteligencia cognitiva y cómo llegará a ser una inteligencia artificial real. Correcto. Nosotros hablamos más de lo que son sistemas de computación cognitiva, hay otras empresas que hablan más de inteligencia artificial. Nosotros hablamos de estos sistemas que nos llevan más a un concepto de inteligencia aumentada, ¿no? ¿Qué es lo que vemos nosotros? Lo primero es que vemos una gran disrupción en el mercado, ¿no? Una disrupción, por una parte, viene de nuevos modelos de negocio que se están probando muy exitosos. ¿Quién se iba a imaginar hace unos años que el líder mundial en la industria de la distribución o de retailing, Alibaba, iba a funcionar sin ningún tipo de inventario, ¿no? O que la mayor empresa de marketing del mundo, que es Facebook, no es dueña de ningún contenido, ¿no? O que la mayor empresa de taxis a nivel mundial, Uber, no es dueña de ningún vehículo. Tienes una disrupción muy potente en nuevos modelos de negocio. Y luego hay una disrupción muy significativa en el mundo tecnológico y sobre todo alrededor de los datos, y Guruch lo has mencionado muy bien, ¿no? Ahí lo que vemos es que esa disrupción lo que nos ha generado es una cantidad de fuentes de datos que nunca antes la habíamos visto, con una cantidad ingente, y lo que nos damos cuenta es que ese viaje del dato que puede arrancar de los sensores, ¿no?, a lo que es ese dato interpretado con soluciones analíticas que nos va a dar información, ya no nos vale. Tenemos que aplicar sistemas cognitivos para poder explotarlos de una manera mucho más eficiente. ¿Y qué es un sistema cognitivo? Y ahora ya respondo. Son sistemas computacionales que se basan en tres grandes atributos, ¿no? El primero es la capacidad de comprender como un ser humano. Si os acordáis, cuando Watson IBM lo anunció, que fue en enero de 2011, fue en este programa famoso en Estados Unidos de Jeopardy, que bromeábamos antes, es el saber y ganar de Jordi Hurtado, y de repente tienes un sistema cognitivo que es capaz de competir con los dos mejores concursantes de los últimos 40 años y ganarles. ¿Por qué? Porque es capaz de comportarse como un ser humano, de comprender. Esto es muy importante porque es revolucionario. Te va a dar acceso a esa tecnología a cualquier profesional. Ya no hace falta que seas un científico de datos para poder interactuar con la analítica más avanzada. La otra parte muy importante es la capacidad de razonar. Estos sistemas son inteligentes, luego autoaprenden, tú les vas entrenando, pero luego en función de las interacciones que tengas, en el caso de uso concreto, pues son capaces de inferir conceptos, ideas, formular hipótesis y venir con la respuesta más acertada al ámbito que le apliquemos. Y luego, evidentemente, viene el autoaprendizaje, que también has mencionado, Guruch, que es algo que, evidentemente, llevamos años desarrollando en el mundo analítico avanzado, sobre todo en las redes de algoritmos predictivos y prescriptivos, pero que estos sistemas van autoaprendiendo. ¿Qué es lo que vemos? Que estos sistemas computacionales, por cómo funcionan, por esa capacidad de interactuar como un ser humano, van a permitirnos acercarnos a la tecnología como nunca antes. Y, por cierto, termino con esto. Utilizamos el término inteligencia aumentada porque creemos que complementan al ser humano, al profesional. Hay muchos atributos del ser humano que nunca van a ser reemplazados, ¿no? Su capacidad de imaginar, su capacidad de abstraer, la compasión, el sentido común, pero te hace falta este mundo cognitivo para hacer frente a esta disrupción de la manera más eficiente. Luego pondremos algunos ejemplos en el ámbito salud, en otros, de cómo estos casos de uso ya son una realidad. Entonces, las máquinas no van a venir a sustituirnos a todos, a aniquilarnos. Mira, yo creo que para nada. Yo os pongo un ejemplo, ¿no? Hemos invertido muchísimo en el ámbito de Watson en los últimos años en el ámbito de salud. Guruch lo sabe muy bien. Tenemos una parte de la compañía que se llama Watson Health. Aplicamos esta tecnología principalmente en la lucha contra el cáncer a través de 4 líneas de productos, pero uno de ellos es Watson for Oncology.
Esta tecnología son sistemas cognitivos que con la ayuda del MSK, el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, hemos aplicado para que los oncólogos puedan tener siempre la mejor práctica en un tratamiento lo más personalizado posible de cara al paciente. ¿Por qué hacemos esto? ¿Tú pretendes sustituir al oncólogo? En la vida nunca lo vas a hacer. Pero lo que ocurre es que yo tengo entendido que hace unos 20 años había como 4 tipos de cáncer de mama, principalmente diagnosticados, ahora hay más de 800. Un oncólogo viene a utilizar 5 horas a la semana para intentar estar al día de todas las nuevas publicaciones que hay, cuando debiera de utilizar una media de 200 mínimo. Luego, conclusión, o eres capaz de utilizar sistemas cognitivos que permitan que el oncólogo entienda toda esa información de una manera relevante y eficiente delante del paciente, o no van a poder subsistir este nuevo ecosistema, ¿no? Luego, de lo que se trata es de ayudarles a manejar esta disrupción, hacerles más eficientes, es esa inteligencia aumentada, pero nunca les vas a sustituir, sería una barbaridad, ¿de acuerdo? Sí, efectivamente, hace poquito salió una noticia de una mujer en Tokio que sufría de una leucemia muy extraña y gracias a Watson se fue capaz de determinar, bueno, de diagnosticar a tiempo y, bueno, por ahora al menos se le ha salvado la vida. Entonces, Kuruch, por referencias Sí, también, ¿qué opinas sobre todo esto de la inteligencia artificial, de que esto es una inteligencia aumentada, verdad? No, la medicina va a ser un campo evidente, ¿no? Porque a este caso de Japón hay que unir el reciente estudio que han hecho en dermatología, ¿no? Presentando un montón de imágenes de lesiones cutáneas y la máquina acertaba más que 20 dermatólogos juntos, en un porcentaje mayor. Entonces, esto va a suponer una disrupción evidente. A mí creo que hay 2 cosas que son importantes. Estamos en una situación de cambio permanente. Me preocupa, como ser humano y como mecanismo por el que funciona el cerebro, la velocidad del cambio. Es algo que me preocupa mucho, porque si es cuestión de adaptarse poco a poco, lo vamos a hacer muy bien. El ser humano lo va a hacer muy bien porque, bueno, de hecho si es la especie que dominamos el planeta, no es por casualidad, entre otras cosas porque somos los que mejor nos adaptamos. Pero como el cambio sea disruptivo y violento, puede generar problemas. Va a ser disruptivo y violento. Está siendo disruptivo y violento. Sí, no, por eso lo digo, porque yo lo estoy viviendo como disruptivo y violento en muchas cosas y me parece que esto va a generar problemas. Y creo que como esto ya lo vemos, yo echo mucho de menos en el campo de la inteligencia artificial y en el campo del cambio que está habiendo, echo mucho de menos algo que en el campo de la ciencia es casi mandatorio, que es una reflexión global. Es decir, cuando alguien pensó en descifrar el genoma humano y hubo una tecnología que lo hacía posible, que era la secuenciación, la polimerasa y demás, lo primero que hubo fue una reunión en Asilomar para decir, oye, cuidado, ¿qué vamos a hacer? Porque claro, es que si hacemos esto, va a ocurrir esto. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Entonces, esa reflexión me parece importante. Segundo, esto ha sucedido ahora mismo con la edición génica. O sea, ahora mismo hay tecnologías que permiten manipular los genes, pero vamos, a nivel casi de cambiar una base por la otra. Claro, si esto lo aplicas a las células germinales, lo que puedes estar haciendo es modificando in vitro, intentando conseguir bebés a la carta o transmitiendo determinadas características a tu descendencia. Con lo cual, esto genera una serie de problemas éticos, etcétera, que yo creo que hay que poner encima de la mesa y valorar. Y el tercer punto que a mí me parece importantísimo es que cuando la escuela o cuando la singularidad plantea estos objetivos a largo plazo de que vamos a conseguir esto, vamos a conseguir lo otro, yo creo que la discusión no está si es bueno, es malo, es regular, irregular. Yo creo que la clave de todo eso es que gracias a ellos, en el camino van a ir surgiendo cosas de un valor incalculable y que vamos a agradecer todos los demás, y la medicina va a ser una de las cosas que más se va a beneficiar de esto. Evidentemente, estoy hablando de las interfaces cerebro-máquina para curar a personas con una tetraplegia o con un ictus, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí que igual ha habido miles de reflexiones y yo no me he enterado, que es lo más probable, que es lo más probable. Pero vamos, estaba hablando un poco por la experiencia en el campo médico intentando trasladarla aquí, ¿no? Esa reflexión. Si me dejas responderte a esto que acabas de decir, yo creo que el cambio está siendo especialmente dramático y violento y además a nivel global, ¿no? Otros cambios han tardado mucho más en instalarse y además lo han hecho por parroquias. Este está siendo, en menos de un lustro está cambiando cosas que antes tardabas 4 generaciones en hacer. Con lo cual, vivamos eso. Segundo,
Es verdad que el cerebro humano esto le cuesta mucho adaptarse, pero yo creo que la única manera de hacerlo es abandonar la ilusión de control. Yo creo que el cerebro humano está acostumbrado o es lo que pretende, está diseñado a tener ese control. Claro, es que es lo que te decía antes, es que si no, estresa mucho, Claro. es una situación de angustia. Entonces, yo creo que en un momento dado tienes que decir, es imposible. O sea, tengo un jet lag digital tan impresionante que jamás voy a poder llegar. Entonces, abandona la sensación de control, confía en las máquinas. Yo creo que vamos a asignar muchas de las cosas que antes nos empeñábamos en controlar, vamos a cederlas a esas inteligencias aumentadas y vamos a gestionarlas a base de procesos en la nube. Y yo creo que otra cosa que has dicho y que es muy importante, tenemos que cambiar control por contexto. Es decir, tengo que entender bien el contexto, ¿vale? Y luego ya buscaré que las personas, cada una que están ahí, tengan autonomía sobre sus pequeñas áreas y que las máquinas les ayuden. Y para eso hay que trabajar más la filosofía que la matemática. O sea, yo creo que en un momento dado, y yo creo que es triste lo que está ocurriendo, que a veces le damos demasiado peso ahora está muy de moda lo de STEM, ¿no? Las disciplinas matemáticas. No tenemos que olvidar la filosofía. La filosofía es la que nos va a dar ese contexto, la que va a generar esas culturas que son tan importantes para las empresas y para las comunidades, y las que nos van a permitir seguir avanzando con una sensación de que la humanidad sigue para adelante, porque si no, nos asomamos a un abismo. Sí, yo, si me permites, quisiera dar un mensaje positivo, Gruch, porque entiendo perfectamente el comentario. Yo, por mi trabajo, tengo que viajar mucho. Tengo responsabilidad de esta área de tecnologías en un área geográfica que va de Lisboa a Tel Aviv. Y en cada cliente con el que estás aprendes algo nuevo. Entonces, yo creo que esa reflexión se está llevando a cabo de manera diversa. Por ejemplo, primero, nosotros concebimos esta tecnología de una manera abierta. Son plataformas abiertas, muy modulares, se basan en APIs abiertos. Si me permitís la metáfora, ¿no? Es como si nosotros llenamos la nevera de nuestros clientes y luego les enseñamos a cocinar sus propias recetas cognitivas. Conclusión, hay una comunidad enorme de más de 100.000 desarrolladores que a día de hoy ya están utilizando estas tecnologías, lo mismo con integradores, lo mismo que con business partners, con universidades, colaboramos mucho con el campo académico. Luego, no queremos en el modelo tradicional sacas un producto y lo vendes, no, lo que quieres es favorecer esa transformación. Cuando lo haces de una manera abierta, hay muchísimos procesos de reflexión. Yo trabajo una semana al mes en Tel Aviv, me suelo reunir con muchas startups, porque es una zona muy proclive, y es espectacular lo que aprendes de ellos, viendo cómo utilizan tu tecnología en casos de uso que a ti ni se te habrían ocurrido. Y luego, cuando vas a un cliente, evidentemente, siempre tienes esa responsabilidad de primero entender cuáles son sus necesidades, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Arsenio, y a partir de ahí, pues intentar ayudarles a iniciar ese viaje en conforme a sus circunstancias, y a veces es ayudándoles a empezar a embeber estas tecnologías cognitivas en procesos de negocio ya existentes, o a veces dando solución a algo que no tienen, pero esa reflexión es constante. Yo creo que no tenemos que tener miedo, sí tenemos que ser cautos, y al final, pues la oportunidad es enorme, ¿no? Sí, Me quedo con un mensaje positivo. Sí, yo también. Yo creo que la oportunidad excede al riesgo, pero que cautela. Yo quiero hablar, hablando de riesgos y eso, al final todo viene, la cuarta revolución industrial es la revolución del dato. Y yo os digo, la regulación del dato, ya quisiéramos algunos sectores que estuvieran tan regulados como están los datos. O sea, no pensemos que hay una desregulación, que esto es jauja, que las empresas nosotros nos gastamos casi más en temas regulatorios que en otros temas. Y luego hay un tema, el principal valor de esto es el consumidor, es el cliente. O sea, hay una velocidad pero las cosas que no valen desaparecen. O sea, la velocidad es tan grande que lo que hoy es bueno, mañana ya no está, porque el cliente ha dicho, no me vale, no me aporta nada. Acordaos cuando nos llegaban los emails masivos a todos. Ahora ya han desaparecido. Ahora, como no es un email, tú asumes y dices, mira, si te doy mis datos, me conoces, sabes quién soy, mándame algo que me aporte valor o si no me desconecto. Entonces, pensar que hay mecanismos, tanto regulatorios como el propio consumidor con las opciones,
que acaban regulando y generando un efecto aquí positivo. Lo que sí que es verdad es que hay mucha velocidad. O sea, la velocidad no es una evolución, es una disrupción brutal. Y tenemos que correr, en unos parámetros completamente regulados. Ahí sí que estoy totalmente de acuerdo. Sí, pero que existe la regulación y existe una regulación en torno al dato muy importante. Pero esta regulación corresponde un poco a lo que Gurutz estaba pidiendo, y es la forma que tienen algunos gobiernos, el gobierno chino o el gobierno ruso, por ejemplo, con estas leyes de data sovereignty, que tienes los datos que tienen que quedarse en el país, en servidores en el país, y que desde el punto de vista técnico de evolución tecnológica no tiene sentido. En el fondo no son nada más que barreras comerciales del siglo XXI. Y entonces los gobiernos intentan aplicar a esta economía digital, donde el cambio es simplemente exponencial, las recetas de antes. Incluso los gobiernos van a tener que cambiar mucho. Y es un poco lo que decía Nacho, no es digital y te haces tu declaración de Hacienda en tu móvil. No es esto. Es cambiar también la forma en la que organizamos nuestras sociedades y nuestros países. Y de momento tienen los gobiernos respuestas un poco simples y desde luego muchas veces ancladas en modelos de hace 50 o 60 años. Yo creo que también es que nos encontramos un poco a raíz de la presentación inicial, ¿no? Ya no tenemos cadenas de valor simples que pueden ser altamente reguladas. Regulamos el mercado bancario, regulamos el mercado eléctrico, sí, tenemos regulaciones a niveles de datos, pero un poco también lo que comentaba Ricardo. A veces es un poco, tú lanzas los ingredientes y lo que sale, a saber lo que sale, ¿no? Y ahí viene también la sensación de decir, ups, ¿hasta dónde están ciertos límites? Y igual decir, luego nos echamos las manos en la cabeza diciendo necesitábamos una regulación hace 5 años, pero ahora ya digamos un poco el mercado. Y hemos visto mercados, por ejemplo, el mercado de los medios, nadie se esperaba en cierto modo, digamos, toda la erupción de Napster, el MP3, y cuando las empresas quisieron adaptarse al nuevo medio, vinieron nuevos contendientes, Apple empezó a vender música y los tradicionales estaban fuera. Entonces, yo creo que también ahí el optimismo que comentábamos antes es básico, es decir, sabemos que en cierto modo a la disrupción industrial 4.0 va a ocurrir. Va a ser una profecía que se va a autocumplir. Recientemente SoftBank, hace 2 semanas, han conseguido 90.000 millones en un fondo de inversión dedicado a inteligencia artificial. Entonces, si tú crees que algo va a pasar y le pones dinero, efectivamente al final acabará pasando. Entonces ya, como ese punto de no retorno ya está ahí y la disrupción industrial va a venir, pues bueno, pues venga, vamos a sacar, digamos, del mejor modo posible cómo podemos adaptar nuestras tecnologías, tanto los nuevos players como los tradicionales. Efectivamente, el debate existe debate sobre consecuencias éticas, también debate sobre consecuencias sociales. No olvidemos que hay muchos parámetros ahora mismo macroeconómicos. Parece que estamos creando una sociedad cada vez más desigual. Pero bueno, el mundo evoluciona tan rápido que no tenemos otra que intentar ser aquellos que queden en la parte de arriba de la nueva pirámide, ¿no? Intentar ser los mejores en esta nueva era de la meritocracia que parece que es hacia la que vamos. Entonces, en este contexto, queriendo ser optimistas, ¿dónde está el balance ideal entre la responsabilidad de mantener tu negocio y la irresponsabilidad de decir, ala, voy a romperlo todo, voy a apostar por algo que... Nuestro presidente dice, si alguien va a canibalizar mi negocio, mejor que sea yo. Porque mi nuevo modelo de negocio canibalizará, digamos, el tradicional. Y yo creo que habíamos visto empresas que, en cierto modo, se han aferrado a ese clavo ardiendo. Sin ir más lejos, Kodak, líder mundial, creación de cámaras. Ellos inventaron la fotografía digital y la pusieron en un cajón y dijeron, no, esto es muy peligroso, esto va contra nuestro negocio core. Y el resultado es que directamente, pues bueno, luego llegaron otros players que evidentemente aprovecharon ese mundo, esa tecnología y el consumo, pues el consumidor la asoció. Y en esas situaciones cuando yo creo que no tenemos que tener... Es un poco aparte del tema del control. Las empresas, y en cierto modo lo estamos viendo en los consejos de administración, digamos, la parte tecnológica, la parte estrategia está mucho más escuchada ahora, porque el CEO sabe
que no puede aplicar, digamos, las recetas tradicionales de decir, yo tengo una política de precios que me permite unas escalas, que me permite y este es mi segmento, ¿no? El segmento está cambiando y cambia cada día. Quiero hablar sobre lo que decías del aumento de la desigualdad. No lo podemos negar, estamos en sociedades un poco más desiguales que hace 10 o 15 años, pero no creo que sea por esta revolución digital. Tiene más que ver probablemente con la salida de la crisis financiera del 2007-2008 y cómo los gobiernos han manejado esto y los bancos. Ejemplo, hoy ves grandes empresas como L'Oréal que están reorientando sus gastos de marketing, su presupuesto de marketing, desde publicidad tradicional hacia youtubers. Y una chica que da consejos de peluquería o de maquillaje en YouTube se hace millonaria con esto, gracias a esta revolución digital. Y esta chica nunca hubiera podido entrar en competición con las grandes agencias de publicidad o captar estos millones del presupuesto de marketing de L'Oréal. Entonces, seguramente hay situaciones en las que esta revolución digital crea algo de desigualdades, pero hay muchas en las que generan nuevas oportunidades para la gente. Yo no puedo estar más que de acuerdo con esto. Efectivamente, yo creo que las desigualdades no vienen por esto. De hecho, creo que la revolución digital le está dando armas a David para pelear contra Goliat. Y empresas muy pequeñitas están usando tecnologías que permiten optimizar el alcance de esas empresas. Tecnologías como Salesforce o tecnologías como las de Google o las de Facebook para llegar a públicos que antes no pensaban. No ha habido jamás mayor granularidad de músicos, por ejemplo, en el mundo. Antes, un músico que quería sacar su producto y no tenía una base, nunca llegaba a ningún sitio. En cambio, ahora puede lanzarlo a su escala y puede llegar. Jamás las oportunidades para las pymes han sido tan grandes, porque una pyme puede competir contra cualquiera, o una empresa pequeñita puede tener más visibilidad en Google que Telefónica, con una fracción de su presupuesto. Entonces, yo creo que este es un mundo que, si conoces las armas, da oportunidades tanto a los grandes como a los pequeños, ¿vale? En paralelo con esto, y otra de las cosas que has dicho, es qué pasa con las empresas, ¿vale? Yo creo que la transformación digital no solo es una necesidad competitiva, sino que es un deber ético. Aquellas empresas que no estén afrontando esto le están haciendo un flaco favor a todos sus empleados y a toda la comunidad que vive de esa empresa. Entonces, el taparse los ojos y no moverse en esta dirección es retroceder y causar un perjuicio a mucha gente que depende de ti ahora. Con lo cual, hay que tener el valor de moverse. Y una cosa que vamos a ver continuamente, esto no es un reto de tecnología, es un reto de management, es un reto de entender hacia dónde va esto y mover las piezas, cambiando la manera como entregamos valor al consumidor. Hay que entregarlo de una manera diferente a como lo entregábamos antes. Cómo captamos valor de ese consumidor que antes estaba dispuesto a pagar por un periódico, a lo mejor ahora no. Hay que ver cómo captamos valor. Y en función de eso, cómo generamos un valor y lo transformamos para llegar a cerrar esta ecuación. Yo, en el tema, hablamos mucho de transformación digital, las empresas. La transformación digital es un palabra, no nos engañemos, es un palabra. Lo que sí que es un viaje al final y es un proceso. Y cada empresa va a decir por dónde tiene que empezarla, pero que tiene que empezarla no hay ninguna duda. Para unos va a ser cómo relacionarme con mis clientes, para otros va a ser cómo adaptar mi modelo de negocio, pero eso tiene que pasar. Y tienen que empezar a operar a dos niveles. Antes hablabais del core del negocio, pero es muy importante, yo insistí antes, en diferenciar lo que es la evolución continuada, porque van a tener que seguir evolucionando lo que tienen, porque lo que tienen al final les ha llevado hasta ahí y es lo que les da el plan de cada día. Pero si no tienen la disrupción a la vez, no hay vida mañana. Entonces yo creo que tienen que manejar esos dos niveles y saber que esto es un viaje y elegir por dónde lo van a empezar. Pero que hay que empezarlo, no hay ninguna duda. No solo eso, sino que además las herramientas que tienes para tratar en el negocio del core no te sirven para el otro viaje. Exacto. Yo, por ejemplo, nosotros en DHL hicimos si habéis visto los vídeos, la realidad aumentada con las gafas, poder hacer el picking
con las gafas. Y digamos, estábamos en las primeras iniciativas, hablando con los equipos y tal, y habíamos marcado 3 días de trabajo. Y al final del segundo día fuimos a cenar y estaba con el chico, un jovencito, tenía 27 años, tenía la tecnología que íbamos a implementar dentro de las gafas para capturar. Y le vi que había cambiado radicalmente su posición. Y le pregunté, le digo, oye, ¿qué pasa? ¿No estás contento con las cosas? Y me dice, bueno, dices que tenía una reunión con equipo de procurement. Me han pasado la lista de lo que tiene que ser para ser un proveedor autorizado de DHL. Me dice, y con esto es que me voy a gastar prácticamente todo mi presupuesto que tengo en que un abogado me revise la documentación. Y eso es un clic. Entonces, en ese momento, claro, yo tengo que ir a mi jefe y decirle, vamos a coger a un proveedor que no lo vamos a autorizar para hacer un piloto y luego ver cómo trabajamos. Entonces, ahí es cuando la empresa sí que tiene que tener ese punto de valor, es decir, va a ser un piloto, ciertamente está controlado y tenemos que buscar nuevos métodos, nuevas herramientas de agilidad, porque si seguimos por el camino tradicional, evidentemente las ideas mueren antes de ser poder ejecutadas. Sí, efectivamente, todos conocemos, no vamos a dar nombres, pero muchas empresas, evidentemente, pues hay proyectos que salen adelante muy bien y otros que no tanto. Muchas empresas pues, que con toda la mejor intención han comprado startups rompedoras, han ido a Tel Aviv y han comprado lo más disruptivo del momento, han incorporado el mejor talento, unos procesos de selección de 8 meses, 35 entrevistas, y luego, sin embargo, no son capaces de dar ese paso. ¿Qué es lo que falla ahí? Yo creo, en cualquier cambio tecnológico significativo siempre hay un componente cultural, ¿no? Yo recuerdo, yo llevo 22 años trabajando en IBM, ¿no? Y me incorporé a mediados de los 90. Y de aquella, pues IBM acuñó el concepto de e-business, coincidió con toda la revolución de Internet. Y yo me acuerdo de ir a clientes y les hablabas de lo que era el e-business y muchos decían, esto está muy bien, pero esto no tiene futuro. No es para mí, yo vengo funcionando de una manera determinada. Y a mí el momento que vivimos ahora me recuerda muchísimo a aquello, con la diferencia que estoy totalmente de acuerdo. Va a ser muchísimo más rápido y muchísimo más relevante. ¿Cuál es el componente clave? Pues la adaptación cultural, ¿no? Tanto del cliente como del mercado. Entonces tú te tienes que reinventar, y es lo que yo entiendo por disrupción, ¿no? Tú te estás dando cuenta, los ejemplos que he puesto antes, que, oye, que en definitiva, que yo puedo llegar al mercado, al principio igual como un player de nicho, pero luego puedo ser líder, porque he venido con un modelo de negocio totalmente diferente. Y lo primero es que tú tienes que cambiar un poquitín el chip. Y muchas de estas tecnologías lo que te invitan es a eso. Pero como tú no seas capaz de reinventarte conforme a lo que estás intentando conseguir, pues no va a funcionar. Y efectivamente vas a hacer muchas inversiones que al final no las vas a poder sacar partido. Luego es muy importante que tú reinventes. Por eso muchas de estas discusiones, cuando vas a ver a los clientes, muchas veces las tienes con el consejero delegado, porque es el consejero delegado el que se tiene que dar cuenta del impacto que esta tecnología va a tener para cambiar totalmente su modelo de mercado. Pero bueno, son conversaciones que al final las aterrizas a cosas concretas, que los clientes ven valor y que a partir de ahí es el efecto bola de nieve. Echas la bola de nieve a rodar y luego vas haciendo más cosas y más cosas, pero ese es el reto, ¿no? En el que yo creo que todos estamos, ¿no? Sí, es así. Y yo creo que una de las causas de este fracaso de las grandes empresas para innovar y tu ejemplo de la adquisición de la startup y la traen adentro y enseguida le someten a un ritmo de business reviews y high performance culture y P&L management. Y esta es la forma de matarlas, porque empiezas a manejar una startup que es todo creatividad, todo incertidumbre y todo experimentación como un carguero donde vas a buscar eficiencia, optimización de procesos y todo esto. Y este error lo hemos cometido y por eso ahora estamos hemos tomado la decisión de sacar del carguero, de la matriz principal, todo lo que tiene que ver con las startups y las relaciones con las startups. Y siempre quedándonos, cuando invertimos en una startup, en minoría. De forma que no haya la tentación de tomar el control. Es un poco lo que decía Javier. Nacho, tenemos que aprender, especialmente las grandes empresas, a trabajar con otra noción de control, que no vamos a controlar todo. ¿Y cuánto va a ser dentro de un año esto? ¿Cuánto vamos a vender? No sé, tal vez venderemos 100, tal vez venderemos 10.000, no lo sé. Y claro, este tipo de respuesta no es de recibo en una estructura empresarial tradicional donde intentas optimizar.
Pero en el mundo de las startups es lo que hay, así funciona. Y entonces, este fenómeno de la innovación, por eso es extremadamente difícil para muchas empresas aportar una respuesta a esto, desde luego con los modelos tradicionales. Yo creo que los modelos tradicionales, o sea, las culturas del siglo XX ya no valen. Exacto. Vamos a hablar claro, ya no valen. O sea, el valor para el accionista como objetivo empresarial no va a generar innovación, no va a generar transformación, no va a incentivar. O sea, hablábamos antes de a quién tenemos que generar valor y llegará el valor para el accionista. Si eso va a llegar, si haces las cosas bien. Pero si tu único objetivo es eso, no va a funcionar. Y luego tenemos que pensar quién forma las empresas, que son las personas. Y hoy en día todos hemos oído el concepto de los millennials. ¿Qué son los millennials? Pues los millennials son esas personas que han crecido cuando todo era precioso, que se han hecho mayores en plena crisis y que operan de forma completamente distinta. Pero que son los empleados de hoy y los consumidores de hoy. Y o somos capaces de adaptar las culturas a esas personas, o si no, seguir hablando y criticando a los millennials no nos va a valer para nada. Hay que escucharles, hay que meterles y son ellos los que van a mover el negocio, porque son los empleados que tenemos y son los consumidores que tenemos. Y esa es la realidad. Entonces yo creo que lo que hay que ser consciente es que lo que valía hace unos años ya no vale. Y eso es así de claro. Gurutz, ¿crees que la gente tiene remedio? ¿Se puede ejercitar el músculo para activar el hemisferio derecho del cerebro en determinados consejeros delegados? O a los consejeros delegados, pobres. No, a ver, insisto, pensando en el... A ver, entiendo que la pregunta me estás haciendo si la empresa tradicional tiene alguna posibilidad de que entienda que este cambio es evidente que hay que aquí. incorporar nuevos perfiles, pero también hay que jugar con los que ya tienes. Y la cultura corporativa tiene que tenerlos a ellos también en cuenta. Sí, evidentemente todo es cuestión todo es cuestión de explicarles claramente las ventajas, los inconvenientes que puede haber. Obviamente, el mundo en el que estamos, si no lo entienden, que me imagino que alguien que está al frente de una empresa entiende perfectamente el mundo en el que estamos y el cambio que está operando en el mundo. Por lo tanto, no debería ser difícil de convencerles. Entiendo que puede ser más difícil el adaptarse, el adaptar un modelo de negocio caduco a un modelo de negocio nuevo. Igual esto puede ser más problemático en un momento determinado a la hora de tomar decisiones. Y luego, que entiendo también que la irrupción de todas estas tecnologías y demás tiene un impacto diferente según a lo que se dedique cada empresa. Entiendo que no será lo mismo una empresa que se dedique a logística que una empresa que se dedique a producir medicamentos, no lo sé. Pero si bien es cierto, fíjate, nosotros lo que experimentamos en este campo, ¿no?, de las nuevas tecnologías que llamamos cognitivas o de inteligencia artificial, es que a día de hoy todos los sectores las están adoptando. Esto es muy importante. Hay a veces que previamente, pues oye, era el sector financiero, banca y seguros los que iban los primeros, pero no, es que es banca, seguros, son telcos, son retailers, es el sector público, infinidad de clientes del sector público. Luego, yo creo que esta es la esperanza, ¿no?, que la gente se da cuenta que estos ingredientes que he mencionado antes, si me permitís que siga con la analogía, pueden ser utilizados por mucha gente. Yo personalmente sí admito la referencia de los millennials, pero yo creo que es que toca a todos los segmentos de mercado, ¿no? Y pongo un ejemplo. Yo, durante años, antes de tener este rol, llevé una división de social business para IBM. Y a mí me hacía gracia cómo nos volvíamos locos para intentar meter estas tecnologías en la gente pues, más senior, ¿de acuerdo? Pues porque no, era muy difícil meterles un ordenador o llevarles a Internet. ¿Y quién iba a decir? Mi padre tiene 86 años, mi madre tiene 81, que tuvo que venir WhatsApp y las tabletas para estar cerca de los nietos y ver los vídeos, y es que ahora hacen cosas que yo no hago. Luego, cuidado, estas tecnologías, al final es encontrar el caso de uso relevante, se embeben y tienen mucho valor. La adopción va a ser global, lo que pasa es que cambiará el patrón. Insisto, yo creo que hay que cogerlas sin miedo, sin complejos, con mucho sentido común, porque el potencial del retorno de inversión es gigantesco, conforme al riesgo, como has dicho antes, Gurutz. Y no solamente eso, también el problema es que ahora el coste de no hacer nada es extremadamente superior. Y en lo que era la adaptación, digamos, no sé si tardamos 30 años en tener 50 millones de televisores, pero hemos tardado prácticamente 14 meses en tener 50 millones de jugadores de Pokémon GO. Si piensas que la transformación digital es cara,
espérate a que te llegue la factura de no haberte transformado. Claro, ¿qué es eso? Esa sí que es cara. Eso, claro. Y respecto al tema de la resistencia, yo creo que es humano resistirse. Y además se puede ver que a nivel global para la empresa es buena, pero para mí como persona, oye, a lo mejor esto no es tan bueno. Soy una de esas células que se infartan en el cerebro y el cerebro sigue funcionando, pero esa célula se tiene que salir de la empresa y es una putada. El tema es que a nivel de alta dirección, si el valor presente neto de resistirte al cambio es mayor que tu valor presente neto de cambiar, te quedas donde estás. Así de claro. Y hay mucha gente que está en puestos donde piensan que hay un coste personal para ellos muy grande en hacer la transformación. Y no están mirando en la empresa, están mirando en ellos porque somos humanos y es lógico. Y esa es la gente que muchas veces está evitando que las cosas cambien. Pero la culpa no es suya, la culpa es de sus jefes que no están generando un sistema de motivaciones, de recompensas y motivaciones, que también es otra parte importante de lo que has comentado, que les motive a realizar ese cambio, que les motive a formarse, que les motive a salir de su área de confort, que les garantice de alguna manera que haciendo esto van a tener un futuro y que resistiéndolo no. Por lo tanto, la cultura es probablemente la palanca más importante para cambiar todo esto. Pero muchas veces es la excusa. O sea, ¿cuántas veces no hemos oído decir, no, si yo lo tengo claro, pero es que mi organización, vamos, tu organización la diriges tú? O sea, la cultura la pones tú. O sea, muchas veces es la palabra de excusa, ¿no? Todos hemos oído, no es que la cultura no me deja hacer esto, es que culturalmente no podemos hacer este cambio. Pero igual es nuestro fracaso, fíjate, ¿no? Porque nuestra responsabilidad es el aterrizar estos puntos de vista, estas posibilidades a cosas concretas para que al final el debate de la cultura desaparezca. Me explico, ¿no? Si tú eres capaz de decir esta tecnología en concreto te va a impactar este proceso de negocio de esta manera y se lo demuestras, pues al final ahí es cuando vas demoliendo barreras. Igual hay a veces que es que nosotros pues no posicionamos bien esos mensajes, a veces porque no hablamos con los interlocutores correctos, por cierto, ¿no? Es muy importante que tengas a los interlocutores correctos para tener esa conversación. Pasa muchas veces, pero yo también te digo, culturalmente yo llevo toda Europa y yo veo otras culturas que piensan en grande, que no tienen miedo a asumir riesgos, que asumen los retos, y nosotros estamos acostumbrados a, si puedo resolver esto en un mercado no competitivo, si puedo hacer esto de otra forma, mejor lo voy a hacer así. Yo ahí estoy un poco de acuerdo con Nacho, que muchas veces hay una serie de miedos y de temas personales. Hay más agenda personal en nuestra cultura que la que hay en otras culturas. Eso también te puedo decir sin lugar a dudas. Entonces yo creo y eso sí que creo que las gentes nuevas lo están cambiando y lo van a cambiar y lo van a eliminar porque no tienen ese concepto o no tienen ese bagaje. ¿De qué manera creéis que, por supuesto, los millennials, bueno, o gente con espíritu joven, porque esto al final no es una cuestión solo de edad, traen, bueno, frescura, ¿no?, a una organización, pero no basta con incorporarlos, con contratarlos y que por arte de magia exista colaboración? Muchos de nosotros trabajamos en grandes empresas, es difícil colaborar a veces en una misma planta o en un mismo edificio entre distintas. O sea, ¿de qué manera creéis que puede calar ese virus de la innovación que trae esta gente nueva dentro de la organización? En las cafeterías. Hay un estudio que está demostradísimo. Al final son los sitios comunes, la máquina del café, la cafetería. Ocurre en las universidades también, donde se mezcla gente de diferentes departamentos, que están trabajando en diferentes proyectos y que se ponen a hablar y saltan esas chispas que decíamos antes, que es donde surgen estas cosas. Esto, al final, la innovación, la garantía más grande de que haya una buena innovación es función de la cantidad y de la variedad de ideas, ¿vale? Y ahí, en una cafetería, ¿vale?, que es un símil, la cafetería al final se convierte en un símil en la era digital, pero en la cafetería es donde se dan esa cantidad y esa variedad de ideas de diferentes, de personas cada vez más distintas. Ese símil de la cafetería se puede llevar a muchas herramientas digitales y, de hecho, ahora podemos innovar con gente que no está físicamente en nuestro país, podemos trabajar conjuntamente. Pero también lo hemos dicho, y lo ha dicho Bror, esto es un tema de equipos, es un tema de trabajar en conjunto.
de subirse a hombros de gigantes, de mezclar la mente humana con las tecnologías y de hacer un mestizaje de todo esto. Es curioso que digas eso. Nosotros tenemos bastantes experiencias con clientes, incluso nosotros dentro de la casa, que cuando tú quieres que la gente adopte una nueva tecnología para que aprenda a innovar, pues muchas veces lo que haces es les fuerzas a que se manchen las manos. Entonces está el famoso concepto del hackathon. Igual vas a un cliente y, oye, les organizas una competición, les das acceso a la tecnología, creas diferentes grupos. El otro día hicimos uno nosotros dentro de la casa con 25 grupos, 4 personas cada una. Por cierto, muy importante, mézclalos como la baraja, ¿eh? Tienes el perfil técnico, el comercial, el de soporte, porque ahí es donde te viene la riqueza. Y haces un concurso. Dices, oye, os vamos a dar esta tecnología, tenéis 24 horas, les das un caso de uso concreto y a ver con qué te vuelven. Y eso es espectacular, porque les hace romper moldes, se dan cuenta que no es tan difícil y es espectacular con lo que te vuelven al cabo de 24 horas. Y, oye, luego le das un premio al que ha ganado. Pero también es utilizar esas armas, ¿no? y hacer que la innovación sea algo que tenga una capilaridad por toda la organización. Y a veces son este tipo de ideas lo que te fomentan esa transformación que te va a llevar al cambio cultural y que va a hacer que esto tenga los pies que tiene que tener. Esto es exactamente el principio de la base de la política de innovación de Amazon. Amazon tienen lo que llaman la Two Pizza Team, es decir, una célula de innovación. Es un grupo de personas que de manera más o menos voluntaria se van a juntar y la llaman tu pizza porque dicen, tienen que ser 8 o 9 personas, que las podamos dar de comer con 2 pizzas. Familiares. No más. Y entonces, y es esto, y es bastante voluntario. Después hay un proceso de selección, si se dan cuenta que hay 3 equipos que trabajan el mismo proyecto, bueno, a lo mejor van a orientar un equipo hacia otro. Pero esta es la fuerza de Amazon. Han conseguido estructurar un proceso que por naturaleza no puede ser estructurado. Y los millennials, por supuesto, se enganchan y son la fuerza de cambio detrás de la transformación de Amazon y la transformación del mundo que Amazon está realizando. Hace poco salió un documental reciente sobre Amazon. Una de las cosas que a mí me llamó la atención fue en el centro de logístico. Cogieron una persona en el centro logístico, muchos de los empleos son temporales, son gente que están allí 6 meses y luego se van. Esa última persona en la organización era perfectamente consciente de un detalle como que colocar la factura debajo del paquete del producto que has comprado es importante, porque al final el cliente, cuando recibe un paquete, lo que le hace ilusión es ver lo que ha comprado y no la factura. Bueno, pues estas pequeñas cosas que también se piensan, allí ha conseguido calar a todos los niveles de la organización. A mí eso fue lo que más me llamó la atención. Entonces, hay otras empresas que hablan de crear pequeños equipos, sí, o hackatones o distintos ejercicios de innovación. Nacho, antes hablábamos de que habéis trabajado en uno recientemente con un gran banco, con equipos multidisciplinares, dejar que trabajen y luego volver a rotarlos, crear otros ejercicios de las mismas personas que se vayan moviendo a otros equipos de trabajo, ¿no? Y poco a poco esta es la manera de que efectivamente vaya calando el mensaje. Lo mismo. O sea, si no consigues meterlo en la cultura, por muchos ejercicios que hagas, se van a quedar en ejercicios de un día, de 2 días. Es como los training. Si haces un training, pero luego no lo aplicas en el día a día, está muy bien. Hemos perdido una mañana, hemos estado una mañana juntos. Yo creo que lo que es importante es que se meta en la cultura y que esté la compañía o la empresa tenga los mecanismos para que eso sea consistente y continuado en el tiempo. Y que no sean islas aisladas. Porque si no, van a ser islas aisladas que no van a ir a ningún sitio. Van a ir a generar una startup fuera o lo que sea y a generar frustración. Yo creo que la cultura es muy importante al final. En el punto un poco que nos ocupa en el día de hoy, en el Innovation at Every Level, y ahí creo que reside un poco el kit de la cuestión, es, por un lado, sí, efectivamente, es totalmente desestructurado, como decía Manuel, no podemos forzar la innovación. Por otro lado, tiene que tener una relevancia empresarial, porque no lo olvidemos, estamos en empresas y estamos para ganar dinero, ganar valor, generar valor, etcétera, etcétera. No solamente es innovar por innovar, sino que tenemos que tenerlo segmentado. Pero luego, lo que también es importante es generar esa mínima estructura. La mínima estructura, en el caso de DHL, por ejemplo, lo que hacemos es segmentamos toda la digitalización en diversas áreas. Una de ellas, los drones. Otra puede ser los exoesqueletos. Otra puede ser la... Y hay esa persona que es responsable de, en cierto modo, saber qué está ocurriendo.
y esa persona sube para arriba, en cierto modo, y dicen, oye, en el equipo de Sao Paulo están haciendo algo que es muy parecido a lo de Singapur, ¿por qué no los juntamos y les damos dinero? Entonces, yo creo que ahí es un poco, quizás en la analogía, y me ha encantado la presentación de Gus sobre el cerebro, ese mundo de Small World, donde verdaderamente existen estos pequeños crepúsculos de personas que están trabajando, pero luego tienes las sinapsis de larga conexión que hace que entonces eso sí que se meta en la cultura. Si no, acaban siendo ejercicios que se quedan, digamos, allí, y se da el caso de que hay, a veces no se sabe por qué un país va mejor que otro. ¿Por qué un país va mejor? Pues porque igual ese intercambio no se ha producido. Efectivamente, por ir también resumiendo, otras palancas que se han citado, el apoyo de la dirección de la compañía, la incorporación de talento joven, hablar de valor al cliente, hablarle de qué va a sacar de ahí, ¿no? Generar casos de uso que puedan ser relevantes para ellos, crear un clima de colaboración o mestizaje de ideas y también decías muy interesante la cantidad y la variedad de las ideas. Hombre, pues entre muchas ideas seguro que hay alguna fabulosa, al final por pura estadística. Pero fijaros, yo creo que nos estamos equivocando en una cosa. La innovación no es un objetivo en sí mismo, ¿vale? El objetivo es generar satisfacción al cliente. Si tú pones al cliente en el centro, ese es tu objetivo. Y ahí la innovación va a salir de toda la cultura de la empresa, porque todas las personas de la empresa van a estar pensando en cómo dar un servicio y una satisfacción sin fricciones a este cliente. Y va a surgir de la persona de la línea de empaquetaje que va a darse cuenta que genera menos fricción poner la factura abajo. Y va a salir a lo mejor de un equipo dedicado que está trabajando en esto. Y va a salir del consejero delegado cuando vea unos números, ¿vale? Pero la innovación no es un fin en sí mismo, ¿vale? Es una palanca para generar, en la mayoría de las empresas, mayor satisfacción o mayor utilidad al consumidor. Con lo cual, para mí todo gira en algo que hemos dicho al principio, es si tu empresa realmente está enfocada en el cliente, van a surgir cosas alrededor de esto, una cultura, unas metodologías de innovación, unos procesos para que esa innovación se canalice rápidamente hacia una ejecución, porque este es otro concepto importante. La innovación no sirve para nada si no se ejecuta. Las ideas no sirven para nada. Lo que funciona son las cosas que se ejecutan y que llegan al final de la cadena de valor. Si no, podemos tener miles de ideas y nos vamos a pasar fenomenal en esa cafetería que tenemos, pero no vamos a hacer nada que añada valor a la empresa. Bueno, y ya por cerrar un poco el debate, me gustaría que cada uno de vosotros expusiera, pues quizás una idea resumen de, bueno, desde vuestro punto de vista, cuál sería la gran palanca que puede ayudar a una organización a tomar mejores decisiones. Empezamos, si queréis, de derecha a izquierda. Urut. Yo, antes de responder a esto, que a lo mejor no soy el más adecuado para responder, sí me gustaría hacer también otra pregunta, que es que la predicción que hizo Keynes hace muchos años ya, lleva ya 80 años de retraso. Él predijo que sus nietos, gracias a la revolución industrial, sus nietos ya trabajarían 15 horas al día y el resto lo harían las máquinas. Esta es la predicción de Keynes. La pregunta es para todos. ¿Creéis que gracias a la transformación digital se cumplirá por fin la predicción de Keynes? ¿Trabajaremos 15 horas al día y seremos por fin felices? Esa sería la gran pregunta, el gran reto que tenemos por 15 horas a la semana, perdón, sí, al día, ¿no? Por el día ya. A la semana, por Dios. ¿Y seremos por fin felices? ¿Creéis que puede ser una herramienta? ¿O al contrario, esto nos va a meter en una vorágine de más? En el caso de DHL es... Trabajar en algo que te haga feliz. Yo soy feliz. Trabajo muchas horas, pero trabajo en algo que me hace feliz y que me llena. Pero piensa si que... imagínate que hubiera una máquina que hiciera lo que yo hago. ¿Qué voy a hacer el resto del tiempo? O sea, ¿Ocio? Ocio, sí, pero si es que para mí, a mí particularmente me divierte mucho lo que hago. Entonces... Sí, pero probablemente hay un 99,9% que sean los empleados, los trabajadores que prefieran la otra opción, trabajar 15 horas a la semana y el resto ocio. Entonces, ¿cómo arreglamos eso? ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vamos a conseguir con esto? Es que para mí este es un reto importante porque además la singularidad entre los... Para mí eso no es un objetivo, no es un objetivo trabajar 15 ¿Ser feliz? Ser feliz sí, no trabajar 15 horas. No, pero si hay mucha gente que dice, yo para ser feliz,
quiero un camión, iba a decir. Quiero un camión. Para ser feliz necesito trabajar solo 15 horas y el resto tiempo para mí, ocio. Esa era la predicción de Keynes, ¿no? De que teóricamente todo el progreso tendría que ir dirigido al final a conseguir la felicidad de la humanidad. Siempre habrá personas que disfrutemos mucho trabajando y metamos muchas horas, pero esa es la pregunta, ¿esto servirá o no servirá? Al final Esto de las predicciones es complicado. Tú, ahora que estamos con el aniversario, ¿no?, de la película de Ridley Scott, de Blade Runner, fíjate dónde teníamos que estar y dónde estamos, ¿no? Sí. Luego yo le ponía a Keynes con Ridley Scott. Pero yo creo que el debate es, evidentemente, la tecnología y la cuarta revolución industrial o tecnológica, como la queramos llamar, por definición, va a tener una faceta de optimización muy significativa en procesos de negocio, y eso lo vemos, ¿no? Y yo creo que es evidente que se puede conseguir que la gente sea mucho más eficiente en el día a día. Otra cosa es que efectivamente eso se va a traducir en modelos económicos que al final los empleados trabajen 15 horas a la semana. Es difícil. Lo que sí vemos constantemente es que determinadas tareas que antes se tardaban meses, ahora se pueden llevar a cabo en días o incluso en horas. Y a partir de ahí pues hay que ir construyendo nuevos modelos de negocio. Pero es que es la pregunta del millón. Es muy difícil responderla, considero. Yo sí que voy a intentarlo. Yo creo que sí vamos a ser más felices. No sé si ser más felices sea trabajar menos tiempo. Yo creo que va a poder acercarse a eso. Para quien ser más felices sea hacer otras cosas, yo creo que va a poder acercarse a eso. Creo que la tecnología sí que nos ha hecho más felices y nos está haciendo. Y estamos hablando desde el punto de vista de la empresa, pero pensemos desde el punto de vista de consumidores. Antes contabas tú los padres viendo a los nietos. O sea, es que nos está acercando a recuperar relaciones, a recuperar conexiones. No son tan personales como... Es verdad, no son tan personales, pero antes eran cero, porque cada uno vivíamos en distintos sitios con distintas diferencias horarias, ¿no? Entonces yo creo que sí que nos va a hacer más felices. Lo que sí que creo es que no, como hablábamos antes, es un viaje. Es un viaje que vamos a tener y va a cambiar los conceptos del trabajo, va a cambiar lo que hacemos, va a evolucionar. Pero sí que creo que vamos a ser más felices y creo que mi generación y otras generaciones no hemos contribuido a ello. Porque hemos sido las generaciones de las 40 horas al día si era posible, de las 2000 horas, del no sé qué. Entonces yo creo que no hemos sido los que más. Por eso sí que tengo mucha esperanza en las nuevas generaciones que, yo recuerdo, en mi generación hablamos del work-life balance. Balanceemos el trabajo. No, los jóvenes ya vienen hablando del work-life integration. Déjame, yo haré el trabajo, pero déjame que lo haga cuando yo quiera, como yo quiera y quiero ser feliz. Tú no te preocupes que va a estar hecho. Y a mí el concepto de work-life integration, digo, mira, es una evolución hacia lo que ellos llaman su felicidad respecto a nosotros que decíamos, no, vamos a balancearlo. 40 horas contra 0. Ese era el balance que aplicábamos. Déjame solamente que haga un punto sobre esto. Que un minuto solo, que ya vamos un poquito más de tiempo. La generación de nuestros padres, nosotros lo voy a considerar una generación que estamos entre medias. Tenía muy claro el tema de que había 25 años para formarse, 25 años para trabajar intensamente en una empresa. Luego había unos años que te dejabas llevar un poco en esa empresa porque ya habías cumplido y seguías trabajando, pero a lo mejor menos intensamente dentro de esa empresa. Y luego tenías 20 o 25 años de jubilación. El millennial, la gente que viene, la generación después, ya no ve esto. Esto no existe para él. Ellos van a tener pues 20 años de formación, van a trabajar en un puesto que no va a ser estable, van a tener que volver a formarse, van a volver a tener que buscar otro puesto empezando de cero, van a volver a formarse, van a seguir trabajando y al final de su vida trabajarán de una manera más suave, pero seguirán trabajando, porque no va a haber ese concepto de jubilación que han disfrutado probablemente nuestros padres y que nosotros no sé si disfrutemos. Entonces, cuando venga un millennial a vuestra empresa y lo primero que pregunte es ¿a qué hora se sale aquí? ¿Puedo conciliar mi trabajo con mi vida personal? Etcétera. No le miréis como un apestado que le importa un pimiento el trabajo. Miradle como una persona que es probablemente su única oportunidad de disfrutar de su tiempo libre conciliándolo con su trabajo, porque no va a tener los huecos que nosotros tuvimos. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos vosotros.